¿Qué tienen en común la muerte poética, por así decirlo, de un psicoanalista, un debate presidencial cuyo mayor mensaje era el visual, y un dictador vitalicio? Bueno, todo esto tiene en común que transcurrió en las fechas de la semana pasada en la historia. El dato de la semana. Bienvenidos sean al dato de la semana. Hoy tenemos la muerte de Freud, el primer debate presidencial en televisión y Francois Duvalier es electo presidente de Haití. Antes de comenzar, si les parece y o les gusta el contenido del canal, no se olviden de suscribirse y también síganme en Instagram y en Facebook, donde estoy subiendo información complementaria de todos los videos, con datos muy interesantes. Además de que en Instagram estoy subiendo algunos bloopers que tengo a la hora de grabar. Añado también que en mi Spotify podrán encontrar los audios de todos los videos si están interesados, solo si están interesados, no se les obliguen nada acá. Todo lo mencionado y más está en la descripción. Y sin más, iniciemos. Bueno, vamos a empezar con lo que titulé Freud, el cáncer que no tenía y su muerte. Freud, si bien es cuestionado hoy en día por alguna de las teorías o postulados que tuvo, no se puede negar que sus ideas eran diferentes a las de su época. Y en algunos casos sus teorías o postulados se siguen utilizando hoy en día con ciertas modificaciones. Pero no estamos en este momento para hablar o criticar el trabajo de Freud, sino que estamos acá para hablar sobre su enfermedad y su eterno descanso. El 23 de septiembre de 1939, Sigmund Freud, también conocido como el padre del psicoanálisis, murió. Freud en el año de 1923 se diagnosticó con cáncer de la mandíbula, aunque también se especulaba que la podía tener en la lengua. En un tiempo se creía que esto era una certeza, que esta era la enfermedad que realmente padecía Freud, aunque siempre había una especie de incertidumbre sobre cuál era el cáncer oral que realmente padecía. Un estudio reciente, bueno, no tan reciente, hace unos años, a su historial médico revela que el cáncer que realmente Freud tenía era en el maxilar superior derecho y en la mandíbula, un lugar totalmente diferente al que fue diagnosticado en vida. Por el cáncer que padecía Freud, tuvo que pasar él más o menos unas 33 ocasiones en quirófano y otras 3 veces fue sometido a radioterapia. Freud tenía como médico de cabecera y además de eso era su amigo a Max Schwab, los cuales acordaron por pedido de Freud que si Freud en algún momento llegara a estar en una situación de salud muy lamentable, Schwab, bueno, no sé si se pronuncia así su apellido, pero Schwab apoyaría a Freud en acabar con su vida. Se dice que el olor que emitía y salía de la boca de Freud era muy fétido, era absolutamente insoportable. Entonces, el 23 de septiembre de 1939, en cumplir la promesa que le hizo, la promesa amical que se hicieron, Max Schwartz le suministra 400 miligramos de morfina en menos de 24 horas a Freud. Así, con esto, acabando con su vida y su sufrimiento de Sigmund Freud. El siguiente dato es la volubilidad de los sentidos, el primer debate presidencial televisado. Platón decía que nuestros sentidos nos engañan. Entonces lo percibido por nuestros sentidos no es objetivo, sino sería subjetivo. Y lo que decía Platón tiene bastante lógica. Y con esto se puede decir que todo es cuestión de perspectiva, lo apreciado por nuestros sentidos. Por ello se puede encontrar la manera en que la perspectiva juegue a tu favor. El 26 de septiembre de 1960 se llevó a cabo el primer debate presidencial televisado. Este hecho añadiría y cambiaría muchas cosas de cómo se empezaría a llevar distintas campañas políticas. El debate se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y los que iban a debatir eran los candidatos John F. Kennedy por el Partido Demócrata y Richard Nixon por el Partido Republicano. Perdón, me trabé. La audiencia que tuvo dicha confrontación fue aproximadamente de 77 millones de estadounidenses,
Cabe mencionar que la imagen de los televisores de esa época no tenían la tonalidad de la actual, sino que eran los televisores, los llamados televisores a blanco y negro. La frase todo entra por los ojos es muy utilizada en el marketing y en esta ocasión no sería la excepción. Kennedy y su equipo se preocuparían absolutamente por esto, mientras que Richard Nixon y su equipo aparentemente no, o quizá la estrategia de Nixon iba por otro lado. Nixon, por su parte, llevaba un traje gris, el cual no resaltaba y se perdía con el fondo claro del set de televisión, porque como se mencionó anteriormente, la imagen de los televisores era blanco y negro, jugándole esto en su contra. También Nixon tenía una tonalidad de piel bastante pálida y enfermiza. Esto es por una operación que tuvo hacia una de sus rodillas, poco antes del día del debate. Una anécdota de esto es que pese a que Nixon tenía una tonalidad de piel bastante pálida y enfermiza, Nixon se negó rotundamente a maquillarse, puesto que consideraba que era una acción. Maquillarse solamente era de mujeres, mejor dicho. En cuestión de comunicación o transmitir su mensaje, Nixon utilizaba de interlocutor al periodista que tenía al lado y que le formulaba las preguntas, generando así una comunicación directa con el periodista. Por su parte, Kennedy llevaba un traje oscuro que resaltaba con el fondo claro del set de televisión. Esto le hacía tener o aparentar que tenía mayor presencia en el debate. Llevaba una tonalidad de piel bronceada que lo hacía parecer más saludable que su contrincante. Además de que se mostraba bastante confiado y bastante relajado. En cuestión de comunicación, Kennedy utilizaba directamente de interlocutor a las distintas cámaras que tenía el estudio de televisión, para así hablar directamente hacia las cámaras, generando mayor confianza con el espectador y se podría decir que dando o aparentando dar un mensaje directo al televidente. Es decir, el televidente percibía que le estaba hablando directamente a él. Algo curioso que resalte en este debate es que la mayoría de televidentes que vieron y oyeron el debate por televisión daban como ganador a John F. Kennedy, mientras que la mayoría de radio oyentes que oyeron el debate por radio daban como ganador a Richard Nixon. Curioso, ¿verdad? Esto marcó un antes y después en cómo se llevarían las campañas electorales o las campañas políticas. Esto, si bien significaría un mayor trabajo para los candidatos y para los asesores, también se convirtió en una poderosa arma para poder ganar un proceso electoral. Esto podría demostrar que somos influenciables en parte por cómo perciben nuestros sentidos y cuánto podría afectar esto en nuestra toma de decisiones. Como otro dato curioso es que al final, cuando se eligió al presidente ya al acabar la contienda electoral, las elecciones fueron bastante apretadas, dando como ganador a John F. Kennedy con un 49.72% y Nixon quedándose con tan solo 49.55%. Casi nada. Y como último dato del dato de la semana, tenemos Francois Duvalier, el dictador de la pobreza, así lo titulé. Al hacer la publicación de esta historia en Facebook, una usuaria de esta red social hizo un comentario que es el más acertado para mí. Mejor dicho, es el más acertado para describir esta historia. El comentario o la palabra que utilizó fue repugnante. Y yo no lo podía haber descrito mejor. El 25 de septiembre de 1957, en Haití es electo presidente Francois Duvalier, también llamado Papadoc. Cabe mencionar que estas elecciones, sus opositores las acusaron como fraudulentas. Duvalier era proveniente de una familia humilde de agricultores, y pese a la adversidad o la limitación que tenía por su familia pobre, pudo iniciar sus estudios en medicina. Tuvo distintas campañas médicas en lucha en contra de la tifus, el paludismo, entre otro tipo de enfermedades, para poder con esto ayudar así a las personas más necesitadas en una cuestión de salud. También Duvalier fue ministro de Sanidad y Trabajo y se opuso al golpe de estado de Paul Magloire. Todo lo mencionado
y, entre otras cosas, ayudaron a que Duvalier tenga una mayor popularidad en Haití. Por estos indicios, por su origen, por su lucha en favor de la salud y la gente con menos recursos, no era muy previsible de cómo sería realmente el gobierno que tendría Duvalier. El ascenso al poder de Francois Duvalier fue apoyado por Estados Unidos. Esto principalmente porque Francois Duvalier tenía un discurso anticomunista y Estados Unidos quería evitar que el comunismo se siga expandiendo, ya que significaría una especie de derrota ideológica, además de poner en peligro al país de Norteamérica. Ya sintiéndose apoyado por Estados Unidos y él en el poder, empezó su mandato del terror. A los opositores que tenía su gobierno fueron perseguidos, otros fueron asesinados y otros fueron exiliados. Se calcula que fueron alrededor o incluso más de 30.000 asesinados en el periodo que duró el gobierno de Duvalier. Además de esto, su periodo se seguiría extendiendo más de lo previsto. Esto debido a que en 1961 fue reelecto en elecciones que eran anticonstitucionales, pero lo peor aún no llegaba. No siendo suficiente con perseguir a todo aquel que se le oponía, en 1963 ilegalizó todos los partidos políticos menos el suyo, el Partido de Unidad Nacional, PUN, siendo así el único partido en Haití, o al menos el único partido legal. Papa Doc siempre intentaba elevar su imagen, es decir, en este caso también lo hacía de una manera espiritual, por así decirlo, de una manera religiosa, y como cualquier tipo de gobierno quería tener una especie de dualidad espiritual y terrenal. Así, en este caso, la religión dominante es el vudú, religión dominante en Haití. Y quería dar a entender que estaba revestido por una especie de aura sobrenatural, para así afianzar más su popularidad en el pueblo, o afianzar más su poder. No quedando satisfecho con realizar elecciones anticonstitucionales en 1961, en el año de 1964 se proclamó presidente vitalicio. Al parecer su gobierno de terror no acabaría hasta su muerte. En este periodo, Haití llegaría a ser considerado como el país más pobre del mundo. Francois Duvalier Papa Doc murió el 21 de abril de 1971, a la edad de 64 años. No obstante, su muerte no significaría el fin de un periodo de terror, pues a Papa Doc le sucedería su hijo, Jean-Claude Duvalier, el Baby Doc, el cual tenía políticas de gobierno muy similares a las de su padre. Y esto fue el dato de la semana traído por De Todo. Si es que quisieran que desarrolle a profundidad alguno de estos tres temas tratados, háganmelo saber aquí en los comentarios. Si es que les gusta el contenido del canal y si es que desean si es que desean, que acá no se les obliga a nadie, pueden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Y si no lo hacen, Papadoc se les presentará más tarde. Y recuerda, conoce, cuestiona y aprende. Y nos vemos en De Todo.